Gracias que nos acompaña, bienvenidas y bienvenidos. Este programa lo dedicaremos a la cédula de identidad ciudadana o personal, que bueno, pues es un tema a debatirse en México. Y bueno, pues yo le agradezco mucho a nuestros tres invitados que nos acompañen para conversar sobre este tema. Bienvenida Jacqueline Pechard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. Gracias por estar aquí, Jacqueline. Gracias, bienvenida. Carmen, encantada. Alejandro Poiré Romero, que es el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación en México. Gracias, Alejandro, bienvenido. Gracias, Carmen. Y Benito Nasif, consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Bienvenido, Benito. Gracias a los tres. Hola, Carmen. Cédula de identidad ciudadana en México. Todo un asunto. Para empezar, quedó la idea, Alejandro, de que en la reciente aprobación presupuestal en México se había eliminado el dinero solicitado para echar a andar este proyecto, cosa que al final, al revisar lo que ocurrió, no es tal. Sí hay recursos económicos en el presupuesto 2010 para esta cédula de identidad. Explícanos qué pasó y dónde está ese dinero. Lo que hay es un acuerdo, Carmen, de la Cámara de Diputados para fortalecer el programa del Registro Nacional de Población. Ese es el mandato que tenemos en la ley. El Registro Nacional de Población es justamente la integración de los datos de todos los mexicanos que tienen su CURP, con su acta de nacimiento certificada y con sus datos biométricos. Eso por un lado, esa es una parte muy importante del mandato de la Cámara de Diputados. Y por otro lado, recursos específicos también para trabajar con los registros civiles de todo el país en su propia modernización, es decir, seguir trabajando en un ejercicio de recursos que le permita a toda la población tener un acta de nacimiento y un acta de nacimiento certificada. ¿Qué es lo que esto nos permite? Lo que nos permite es, por un lado, seguir avanzando en la constitución del propio Registro Nacional de Población, y también hay un compromiso, y nosotros lo hemos hecho explícito en nuestras reuniones en la Cámara de Diputados y con las distintas comisiones, para trabajar muy de cerca con las propias comisiones de la Cámara de Diputados y con el Pleno de la Cámara de Diputados en su caso, para poder detallar los pasos que siguen adelante en la emisión de la cédula de identidad. Por lo pronto, entonces, en el renglón específico que se había solicitado, que era dinero por 1,000 millones para una cédula de identidad, como tal no se aprobó, pero se aprobó un presupuesto, para lo que acabas de decir, de tal manera que damos por sentado que el dinero que estaría destinado para la cédula camina y está aprobado por el Congreso. Existe un mandato del Congreso para gastar en el Registro Nacional de Población y en la modernización de los registros civiles. ¿Qué implica la cédula también? Es parte de un proyecto, son dos cosas diferentes, y eso es una cosa muy importante. ¿Pero está incluida la cédula en este concepto general? Son dos cosas diferentes. El Registro Nacional de Población es fundamentalmente la base de datos, la inclusión de los biométricos, que son la fotografía del iris y las huellas digitales en esta base de datos, y los pasos necesarios para eventualmente la emisión de la cédula de identidad. ¿Qué contendría básicamente la cédula de identidad? Porque acabas de mencionar el iris, las huellas, exactamente qué contendría en términos técnicos. Esto es muy importante, Carmen. El objetivo de la cédula de identidad y del Registro Nacional de Población es poder certificar la identidad de las personas fehacientemente. ¿Qué se necesita para eso? Pues lo que se necesita es los datos propios de la persona que están en un acta de nacimiento o en una carta de naturalización, según sea el caso, su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, su fecha de nacimiento, su sitio de nacimiento, su CURP, que es la clave que justamente sintetiza todos estos datos, esos datos verificados con un documento original, y los datos biométricos, que lo que permiten es básicamente ponerle una foto a la CURP, es decir, nuestra fotografía, y no solamente la fotografía, las huellas digitales de los 10 dedos y la fotografía del iris. ¿Por qué las huellas digitales de los 10 dedos? Porque es lo que permite darle funcionalidad más allá del reconocimiento facial a esa propia clave. Es decir, que nosotros eventualmente podamos acceder a nuestros servicios presentando nuestra cédula o simple y sencillamente diciendo: soy Alejandro Poiré, esta es mi huella, y así se abre el servicio. ¿Y por qué el iris? Porque es justamente un elemento de identidad de larga duración. Es decir, si nosotros a una persona de una edad menor, a un niño, le sacamos una foto del iris, este iris va a perdurar a lo largo del tiempo y vamos a poder certificar ese iris durante mucho tiempo después, que es lo que esto nos garantiza: un gasto mínimo en actualización de esta base de datos. Y precisamente por eso,
como es una base de datos importante y sensible, es que hemos estado trabajando también con el IFAI y con el IFE para atender las diversas preocupaciones que naturalmente se generan con un proyecto como Naturalmente se generan muchas preocupaciones, hay de toda índole, hay, bueno, por supuesto la principal que es identificar a la población, con lo que eso implica naturalmente, pero hay quien plantea que esto es una herramienta principalísima para el combate al crimen, o hay quien habla de control social máximo, en fin, interpretaciones varias que valen y que deben discutirse. El IFAI y el IFE han manifestado inquietudes, preocupaciones, y por eso es muy importante que estén Jacqueline y Benito. En una síntesis, Jacqueline, ¿qué le inquieta al IFAI? ¿Qué debe hacer el IFAI frente a un proceso que está en curso, que está por conocerse el resultado de una licitación de un tramo de esta cédula de identidad? ¿Qué les preocupa a ustedes, Jacqueline? Sí, de acuerdo con las atribuciones que tiene el IFAI de vigilar que haya todas las medidas de seguridad en bases de datos en manos del gobierno, sobre todo cuando son bases de datos muy amplias. Esta va a ser la base de datos madre, ¿no? Es decir, la que va a tener el mayor número de personas involucradas. Las atribuciones del IFAI es verificar que la construcción de esa base de datos cumpla con ciertos estándares internacionales que tienen que ver con licitud, es decir, que haya una norma que permita que efectivamente se construya esa base de datos. Si la hay, es la Ley General de Población, que le da al RENAPO, al Registro Nacional de Población, esa atribución de construir esa base de datos, el Registro Nacional de Población. Pero también los otros estándares son que esté muy clara la finalidad para la cual se hace esa acumulación de datos y que sea proporcional, es decir, que la cantidad de datos que tú captures sea proporcional a la finalidad que tú quieres. Si Aquí tú lo dicen que que quieres es para identificar, entonces, ¿cuántos datos tuyos tengo yo que tener para poderte identificar a ti y que seas claramente distinguible de mí o de cualquier otra persona? Entonces, eso es una cuestión que a nosotros nos preocupa, pero más nos preocupa el tema de la seguridad de esa base de datos. Que esa base de datos sea efectivamente utilizada para darle identidad a todos los mexicanos, para facilitar nuestros trámites y no tengamos que andar cargando para sacar un pasaporte con tu acta de nacimiento, tu credencial del IFE y alguna otra credencial, porque nada es suficiente. Bueno, esto sí te da la posibilidad de identificarte claramente. Pero nosotros necesitamos saber que hay todas las medidas de seguridad para que no se use para otra cosa de la que está construida y para que le dé la garantía a los ciudadanos de que efectivamente va a servir para que sus datos de identidad no se roben, no se manipulen, etcétera. ¿Y para qué la quieren? Pregunto, en el gobierno. Para certificar la identidad de las personas. ¿Únicamente? Aquí hay un punto muy importante, Carmen. Incluso la Carta de los Derechos de los Niños establece un derecho humano a la identidad, a tener un nombre, a que ese nombre sea reconocido y que gracias a eso nosotros podamos tener acceso al resto de nuestros derechos. Si tú no puedes decir yo soy quien soy, y no solamente eso, sino que nadie más suplanta tu personalidad, el ejercicio de todos tus derechos, todas tus libertades, todas tus capacidades puede verse comprometido. Y si nosotros vemos lo que pasa hoy día en nuestro país, simple y sencillamente con menores de edad, no tenemos ningún documento cierto de identidad que vincule los datos biométricos de esa persona, de esa niña, de ese niño, con su acta de nacimiento, con su nombre, etcétera. Y esto significa un problema importantísimo, ya no digamos que algo ya que mencionaba la doctora Pechard, de tiempos, de esperas, de agilidad de trámites, sino de certidumbre de que no se van a perder nuestros registros escolares, nuestros registros médicos y de que podamos acceder a esos servicios. Al Instituto Federal Electoral, ¿qué le preocupa sobre esta cédula de identidad ciudadana? Mira, Carmen, la credencial para votar con fotografía ha sido el paso más importante que se ha dado en este país para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos mayores de 18 años. Y el hecho de que la credencial para votar con fotografía sea al mismo tiempo un instrumento de identidad oficial ha permitido, por otro lado, que el padrón tenga una cobertura de casi del 100%. O sea, casi todos los mexicanos mayores de 18 años están habilitados legalmente para ejercer el derecho al voto. Es una sinergia muy positiva que se creó desde hace 18 años. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora que se anuncia la creación del Registro Nacional de Ciudadanos y la emisión de la cédula de identidad? Que esa sinergia positiva se rompa y que por lo tanto empecemos a tener un padrón de menos cobertura,
que ya no hay un premio, digamos, al ciudadano que cumple con el deber cívico de inscribirse en el Registro Federal de Electores. Y, por otro lado, que los niveles de actualización del padrón, es decir, que los datos de direcciones, de cambios de domicilio, etcétera, no se estén reflejando conforme la población se mueve, y eso afectaría, digamos, la forma en que organizamos las elecciones. Por eso en el IFE creemos que es importante que este instrumento de identidad que se anuncia ahora, la creación del registro, se haga de forma coordinada para evitar que estos efectos negativos. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es, en vez de que haya dos documentos compitiendo entre ellos, que haya coordinación entre dos instancias del Estado mexicano para evitar los efectos negativos y al mismo tiempo garantizar plenamente el derecho a la identidad. Déjenme hacer una pausa. Gran punto ese que acabas de mencionar. Después de la misma regresamos al asunto.